De este espacio saludo con gusto a Arlén Ramírez Uresti. Ella es internacionalista, académica de la Universidad Iberoamericana y articulista de la revista Forbes. Con el gusto de saludarte, Arlén, y preguntarte por qué parece que los esfuerzos han sido mínimos, quizás nulos, de parte de los gobiernos para tratar de meter tecnología, para tratar de que haya programas, que haya computadoras, que haya aulas frente a esta realidad que tenemos, que es casi pensar que es imposible tratar de buscar los programas educativos sin la Internet, sin tener esta herramienta como base. Arlén, bienvenida. Bueno, creo que tenemos algún problema. Arlén, ¿me escuchas? Bueno, te preguntaba que sí. ¿Por qué parece que los gobiernos no le quieren entrar al tema de la... ¿Qué tal, Arlén? Te saludo con gusto. Y te repito la pregunta. ¿Por qué parece que a los gobiernos de todos los niveles parece que este tema de incluir la tecnología en los presupuestos, en los programas, parece no parecer como algo importante o algo crucial en la educación, Arlén? Bueno, porque desde mi punto de vista, además de que sale demasiado caro cubrir y tener una infraestructura tecnológica que permita la inclusión de todas las alumnas y los alumnos en los diferentes niveles educativos, también tiene un impacto en un costo para la capacitación del profesorado. No, ciertamente el acceso al Internet no lo es todo, el conocer las plataformas digitales no lo es todo, se requiere no solamente la estructura de la red y la seguridad de la información, sino también el equipamiento. Entonces no es tan fácil hoy el rezago educativo que tiene el país y sobre todo en la parte digital, pues requiere una inversión bastante grande y sobre todo requiere mucho más que la voluntad política en los tres órdenes de gobierno. Fíjate qué interesante. Es decir, es un tema presupuestal, ¿no? Es un tema presupuestal, Arlén. Sí, definitivamente. Creo que a lo largo de los años, y son las últimas 2 décadas, hemos visto esfuerzos aislados por empoderar al estudiantado a través de la impartición de planes y programas de estudio que vayan incorporando temas digitales. Pero el tema fundamental quizá es cómo lograr que se desarrollen ecosistemas digitales de aprendizaje que no solamente faciliten el acceso a las nuevas tecnologías y a las plataformas de contenido educativo, hay que comentar con tu auditorio. Lo que pasa es que en los procesos de aprendizaje, por un lado tenemos lo que es como la sociedad de la información, pero otra es la sociedad del conocimiento. Y la sociedad del conocimiento requiere estructuras de gestión del conocimiento. Entonces, eso requiere demasiadas células dentro del aprendizaje y, por supuesto, una gran inversión para lograr que esos ecosistemas de tecnologías digitales aplicadas a la educación funcionen como funcionan en otros países, en donde de manera natural el profesorado tiene una capacitación, pero además tienen sus equipos y además tienen la conectividad. Claro. Sí, de nada va a servir que les doten de equipos si el maestro no sabe ni siquiera conectarse a Internet. Y uno podría, esto me parece bien interesante, esto del el ecosistema, uno podría pensar que la Internet, que tener una computadora en el salón es como la llave, ¿no? La llave mágica que va a abrir y que va a despejar la ignorancia. Y digamos, sí, pero realmente el tema es todo esto que comentas, ¿no? La estructura. Quizás no sé, aquí me gustaría conocer tu opinión. Le damos demasiado, es decir, aquí los programas educativos actuales se pueden sostener sin la tecnología, es decir, podemos seguir avanzando año con año y decirle, bueno, no tenemos los recursos, podemos hacer de lado la tecnología o hay que irla incluyendo poco a poco, Arlén. No, definitivamente es un tema que ya hay que estar incorporando. El profesorado, sobre todo en las escuelas públicas, hace esfuerzos
sobrehumanos para poder ir más o menos solventando, Titánicos. ¿no? Hay escuelas que incluso en donde los profesores incorporan tecnologías con sus propios recursos, ¿no? Utilizan sus propios datos para compartir información con las y los alumnos. Y algo que hay que definir es justamente que hoy, cuando el momento en el que estamos de expansión de la inteligencia artificial en los contextos educativos, pues muchas veces el profesor se queda rebasado por el alumno, porque los alumnos tienen acceso a esto en casa, a lo mejor limitado, a lo mejor con menos tecnología o avance en la tecnología en algunos contextos, pero finalmente las personas hoy, en la mayoría de los casos, tienen acceso a un teléfono inteligente o a un teléfono con datos. Entonces, el profesor se queda rezagado, las aulas se quedan rezagadas, ¿no? Y los contenidos educativos deberían ser la primer fuente de información y la primer fuente de contacto del alumno con el conocimiento. Lo preocupante es que si lo seguimos postergando, no solamente hay un rezago en las habilidades tecnológicas y digitales, sino también en la calidad que tienen los alumnos para adquirir conocimiento, en la calidad de su propio proceso de gestión del conocimiento y, por supuesto, en la aplicación de ese conocimiento a la práctica, a la vida real. Claro. Oye, ¿y qué me dices que pues en algunas escuelas privadas ya están muy avanzadas en la estructuración de este conocimiento, en la estructuración de estos modelos educativos, ya bien aterrizados, bien capacitados, no solo a los maestros, sino también el propio plan de estudios anual? O sea, es realmente, pues es una desigualdad completa en términos educativos, Arlene, en lo público y lo privado, ¿no? Sí, definitivamente. Hay que señalarle a tu auditorio también que, hablando de una forma muy objetiva, digamos, la pandemia fue ese gran parteaguas que necesitaban las instituciones educativas, también privadas, porque en el momento de la pandemia, cuando se tuvo que ir al primer confinamiento, no todas las escuelas, incluso privadas, tenían acceso a plataformas tecnológicas para llevar las clases. Hoy es mucho más fácil que se utilicen estas plataformas de gestión del conocimiento, ¿no? Y que los maestros estén capacitados en los planteles educativos privados, pero tampoco es una garantía. O sea, finalmente también dentro de este esquema de educación privada hay desigualdades, hay asincronías, pero que lo que sí definitivamente ocurrió es que dentro de la pandemia, ahora en la era post-pandemia, pues se nota más qué modelos educativos o qué instituciones educativas le han seguido invirtiendo a la tecnología, que es algo que muestra resiliencia, ¿no? En contraste con el sector público, que pues ya prácticamente la inversión en la tecnología en tiempo y en recursos es prácticamente nulo. Sí, con trabajos estamos viendo el tema de los libros. Ahora, déjame preguntar, desde tu perspectiva, ¿cuáles serían las ventajas del uso de la Internet como una herramienta enfocándonos a un salón de clases, no sé, de quinto, sexto año, en la primaria? Vaya, Arlene. Pues mira, hoy las ventajas se pueden listar quizá en las habilidades blandas que va a recibir el alumno, es decir, por ejemplo, una autorregulación del conocimiento. Las aulas que tienen conectividad al Internet son mucho más intuitivas, mucho más dinámicas, ¿no? Se puede hacer un tema de gamificación, se pueden hacer actividades de búsqueda que permiten, sobre todo al profesor, regular esas búsquedas y orientar a los alumnos incluso en experiencias inmersivas, en bibliotecas digitales, en simuladores, ¿no? En una serie de aplicativos y de recursos que hoy además son de libre acceso. Y por otro lado podemos hablar de las habilidades duras, que son, por ejemplo, pues el análisis, síntesis y evaluación de la información, que definitivamente debe ocurrir en el aula, pero si se hace a través de recursos que les son familiares a los alumnos, sobre todo pensando que los alumnos son pues nativos de las tecnologías de la información y los maestros somos migrantes a las tecnologías de la información. Claro. Pues qué interesante, muy clara tu respuesta, Arlene, nos das un panorama pues de difícil para lo que se viene. Arlene Ramírez, muchísimas gracias por esta charla, por estas reflexiones. Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes, hasta luego.